Bueno, vamos a realizar una práctica de microprocesadores y microcontroladores de interfaz, el cual se llama valores por defecto por medio de microcontrolador PIC 16F887, usando MPLAB para Windows, el cual el microprocesador que vamos a usar es el PIC 16F887. Para iniciar este programa declaramos el PIC, usamos las configuraciones que va a tener el PIC. Después incluimos una librería en la cual nos va a ayudar para que sea más fácil la programación, la sintaxis de la programación, y el objetivo de esta práctica es para que podamos configurar los puertos B, C y D. La mitad sea de entrada y la otra mitad sea de salida, en lo cual el puerto B va a tener un valor de FF, el puerto C un valor de AA y el puerto D un valor de 33. Para eso primero nos colocamos en el banco 0 de la memoria, después colocamos en uno el status RP0 y otro uno en el status RP1 para cambiarnos al banco 3. Limpiamos lo que es el ANSEL y el ANSEL-H por medio del comando clearf. Esto lo que hace es colocar ceros en estos puertos. También, una vez nos vamos al status, limpiamos el status, colocamos en ceros para ir otra vez al banco 0 y así poder limpiar los puertos, el puerto B, C y D por medio de clearf. Después nos pasamos al puerto B por medio del status RP0. Una vez que ya estamos en el banco 1, pasamos al acumulador por medio del move LW el valor 0F, lo cual los ceros son las salidas y los unos son las entradas. Para eso necesitamos pasarle estos valores al 3B por medio del move WF y así sucesivamente del C a D. Después por medio de BCF colocamos un 0 al status RP0 para colocarnos en el banco 0. Por medio de move WL le pasamos al acumulador el valor FF y eso a su vez el acumulador se lo va a pasar al puerto B por medio del comando move WF y así sucesivamente así se lo vamos a pasar el valor A al puerto C y el valor 33 al puerto D. Una vez que estamos en el GoTo, signo de pesos menos 16 es para regresar 6 líneas atrás, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que el número 6 sería aquí. Y el N es para decirle MPLAB que aquí termina el programa. Para verificar que esto está correcto, lo compilamos en esta parte donde dice bool alt. Una vez que nos indique el programa que está correcto, lo vamos a simular. Una vez que nos dijo que el programa estaba bien, vamos a ver cómo funciona. Nos vamos al banco que estamos aquí, limpiamos los ANSI, el ANSI-H, nos cambiamos de banco, limpiamos los puertos A, B y C
nos cambiamos de banco. Una vez que estamos en el colocamos el acumulador en 0F, se lo pasamos al tris B, C y D para colocarlos en salidas, entradas, la mitad en salida y la mitad en entrada. Nos colocamos en el banco 0, colocamos en el acumulador FF y se lo pasamos al puerto B, colocamos el acumulador AA y se lo pasamos al puerto C, y al valor 33 se lo pasamos al puerto D. Y estos cambios los podemos ver en esta parte. Y para verificar que está bien, lo hacemos en Proteus. Como vimos, en el puerto B va a salir puros unos y obviamente no pueden salir en las entradas, no pueden salir los unos, entonces solamente en las salidas salen los unos. Igual en el puerto C y en el puerto D. Y con esto concluiríamos. Bueno, vamos a hacer un programa para la materia de microprocesadores y microcontroladores de interfaz, en la cual se va a hacer varias sumas por el microcontrolador PIC 16F887 y usando el programa MPLAB para Windows, con el fin de usar los comandos ALW y ANWF, cuyas en la primera suma se tiene que haber un resultado 0, pero no tiene que haber un acarreo ni un acarreo medio. En la segunda suma tiene que haber un acarreo medio, pero no un acarreo. En la tercera suma tiene que haber acarreo medio y acarreo. En la cuarta suma tiene que haber un acarreo y que el resultado sea 0. Para empezar, para el programa siempre tenemos que saber qué procesador vamos a usar, que en este caso es el 16F887, o configurar el PIC e incluir las librerías para que la sintaxis sea más fácil, colocar desde 0 el banco de memoria, pasarnos al banco 3 para limpiar los Ansel y el Ansel H con el Clear F. Después pasarnos al banco 0 por medio del Clear F status. Después eso para que podamos limpiar el puerto B con el Clear F. Después nos pasamos al banco 1, establecemos nuestro puerto B como en salidas usando el Clear F tris B. Después usamos el tris F para cambiar tris F status RP0 para cambiarnos al banco 0 y hacer nuestras operaciones. Primero vamos a usar el ALW, en lo cual vamos a sumar 0. Vamos a pasar el valor 0 al acumulador y después se lo sumamos a la constante 0. Esto obviamente se va a escribir en el acumulador y nos va a dar un valor 0. Esto vamos a hacerlo, este es para el ejemplo 1, la suma 2, vamos a sumarle 0,8 y a 0,8 otra vez se lo vamos a sumar para que no haya acarreo medio y z sea 0. Después con el comando AWF vamos a pasar el acumulador, el FF. Después ese valor, el acumulador, se lo vamos a
pasar al puerto B, y una vez que se lo pasamos, se lo vamos a sumar el puerto B más el acumulador, y se lo va a guardar en el puerto B el resultado. Y esto para que el acarreo sea 1, el acarreo medio 1 y el Z sea 0. Después, por último, en la suma vamos a volver a mover al 80 al acumulador, se lo pasamos al puerto B, sumamos al puerto B más al acumulador y lo guardamos en el puerto. Y el GoTo va a hacer que se repita donde está señalando de nuevo. Y por último usamos el D para indicar a MPLAB que ya terminó el programa. Para verificar si todo salió bien correctamente, vamos a compilarlo, y por lo visto vamos a ver si no tengo ningún error. Y posteriormente, si no nos marca error, vamos a simularlo. Ahorita no nos marcó ningún error, entonces podemos simularlo. Aquí en esta parte vamos a ver reflejado lo que es el acumulador, el status, que aquí va a ser como las banderas, si va a estar si va a estar el acarreo en 1 o en 0, o también el acarreo medio en 0 o 1, y también la Z. Esto se va a reflejar en el status, y como salida habíamos puesto que va a ser el puerto B. Vamos a simularlo por medio de setInt y empecemos. Como vemos aquí cambiamos de banco al banco, limpiamos el ANSEL y el ANSH, el status cambiamos de banco, limpiamos el puerto B en 0, después nos cambiamos de banco 1, después el tris lo limpiamos. Aquí, como pueden ver en esta parte de aquí, va a aparecer que ahorita está como entrada, y vamos a cambiar, y ahorita ya está como salida todo. Nos cambiamos de banco. Una vez que estamos aquí en el acumulador, lo cargamos con 0, le sumamos 0, y obviamente va a ser en 0, y el acumulador va a ser C0, que significa que todo esté, tanto C, el acarreo y el acarreo medio está en 0, excepto lo que es la Z, está en 1. Después le pasamos el valor 0,8 y al acumulador lo sumamos a la constante 0,8, y lo que va a haber un cambio aquí en el status, en donde va a haber el acarreo medio va a ser 1. Como vamos a ver, hubo un cambio en el status, y una vez que lo pasamos en binario va a aparecer que el DC, el acarreo medio, va a ser 1. Después nos pasamos a la otra parte, donde vamos a usar el AWF, en lo cual ese AWF lo que trata es que va a sumar un puerto más el acumulador, y dependiendo de donde tú lo quieras guardar, en el acumulador o en el puerto, pues vas a colocar una F si es en caso que es puerto, o una W en caso que sea el acumulador. Una vez que ya cargamos con FF, también lo cargamos en el puerto F, también ese valor, para que al sumarlo
para que al sumarlo ahorita nos cambie el valor y nos dé un acarreo 1 y en el medio acarreo, que es también no sé 1 y también z sea 0. Ahorita, como vimos, ya nos cambió el acarreo y el código binario, pues ya se ve reflejado más claro esto. Nos dio B1B, en lo cual nos hace que estamos correctos en esta operación. Después volvemos a hacer pasamos al acumulador con el valor 0,8. También se lo pasamos al puerto B y ahorita ya vemos que están los dos cargados con el valor 8,0 y se lo sumamos y como vemos ver también cambió el acumulador y entonces lo que tenemos aquí es que el acumulador está en 1, el acumulador medio está en 0 y Z está en 1 y se vuelve a repetir el programa hasta donde dice nuevo y así sucesivamente. Y como podemos ver en esta parte cómo están hechas las operaciones, aquí lo podemos, esto corresponde a esta línea, a la primera suma, a la segunda suma, a la tercera suma y a la cuarta suma, y vemos que efectivamente nos coincide con lo que hemos logrado hasta ahorita. Gracias. Bueno, ahora voy a explicar el ejercicio 3.1 de la práctica 0. Como se puede ver, ya tengo abierto el MPLAB, pero no tengo ningún workspace cargado, ninguna ventanas, así que voy a abrir uno que ya tengo hecho. Como se puede ver, ya tengo todas las ventanas necesarias en este workspace. Ahí tenemos los archivos de programa, la salida, el archivo de registros, el stopwatch, el watch y el de funciones especiales. Así que ahora voy a abrir el ejercicio correcto, el 3.1. Aquí está, ya está escrito. Como se puede ver, este es el equipo conformado por Gutiérrez Lomelí, Sánchez Juárez y Vega Flores. Bueno, lo primero que se hace es definir nuestro PIC que vamos a usar, el 16F887, nuestras palabras de configuración y aquí está la descripción del programa. Realice 3 restas positivas y 3 restas negativas usando sublw. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar. Incluimos este archivo para utilizar los nombres de los registros en lugar de tener que escribir el número del registro como tal. Limpiamos el puerto C, que es el que vamos a utilizar. Y nos vamos al banco 3 para limpiar los ANSEL. Como se puede ver, aquí los estamos limpiando. Luego estamos limpiando nuevamente el puerto C para verificar que no pase nada, que no salga ningún valor no deseado. Y nuevamente nos movemos al banco 0 para empezar a utilizar el puerto C y dar comienzo al programa. Bueno, en primer lugar limpiamos el acumulador, que es el que vamos a utilizar para realizar las restas, ya que la forma en la que funciona el sublw es restar el valor de K, el valor del acumulador, a un valor definido en K. En primer lugar, cargamos al acumulador con 52. Este valor lo vamos a utilizar solamente una vez. Bueno, ahora que cargamos al acumulador con 52, le vamos a restar el valor de K, que vamos a asignar como 255,
por lo cual nos va a dar un valor de 203. Pero primero vamos a ensamblar para dar comienzo al programa. Como se puede ver, se ha completado el ensamblado. Aquí, como se pueden ver, están todos los registros de la RAM. Todos. El stopwatch nos va a dar los ciclos. Y aquí tenemos los puertos que vamos a utilizar. El puerto B está activado porque fue del ejercicio anterior y era el workspace que estaba guardado, pero en realidad solamente vamos a usar estos tres. Y aquí tenemos los de uso específico. Bueno, ahora sí ya se ha cargado el programa. Como se puede ver, se ha limpiado el puerto C. Aquí lo tenemos. Muy bien. Banco 3. Limpiamos los Ansel. Los Ansel están aquí abajo. Se han limpiado, como se puede ver. Y se comienza el programa. Como se pueden ver, se han modificado los valores del TC. Y ahora sí. El acumulador también se ha limpiado. Agregamos 52 con el valor hexadecimal 34. Ya se ha cargado y ahora procedimos a hacer la resta. Como se puede ver, se ha realizado la resta correctamente. Este es el valor que tiene. Sí, este es el valor que debería de dar. 203 es un valor positivo. Como se puede ver aquí, hay un acarreo y un acarreo intermedio. Ya que no es 0 aquí, Z tampoco es 0. Ahora, a ese mismo valor que tenemos como resultado, 203, le vamos a restar a 255, que es el valor de K, le vamos a restar el valor que tenemos en el acumulador. Y nuevamente se va a guardar en el acumulador. Ahora el valor que nos va a dar es 52. Que quiere decir que va a decir aquí 34 como valor hexadecimal. Con un acarreo positivo, ya que es una resta positiva. Un acarreo medio. Y al haber un valor que no es 0, Z va a ser igual a 0. Como se puede ver, fueron los valores adecuados. Las banderas son como se habían predefinido, como se pensó que iba a quedar. Y el estatus, como se puede ver, también ha modificado su valor. Se han hecho 1 y 1, que es el correspondiente a este, y Z, que es el tercer bit, ha quedado en 0. Ahora se procede a hacer la resta de lo que tenemos en el acumulador, 52, y vamos a cargar acá con 82, que este es su valor hexadecimal, dándonos un resultado de 30. El acarreo nos va a quedar positivo nuevamente, esta vez no va a haber un acarreo medio, y Z nuevamente 0. Ya se ha realizado la instrucción, 30, que es 1E, el valor hexadecimal. Como podemos ver, el acarreo positivo, los demás en 0. Ahora vamos a realizar las restas negativas. Como se puede ver, aquí también se han modificado los valores. El puerto C es 0 porque no lo hemos estado utilizando. Así que lo que se ve aquí también se ve aquí, pero aquí es más sencillo de visualizar, ya que son precisamente los registros que queremos, ni más ni menos. Bueno, ahora se van a realizar las restas. Nuevamente se va a utilizar en el acumulador el valor que teníamos, que es 30, 1E, pero esta vez se va a cargar acá con el valor de 12. Como se puede ver aquí, 12 menos 30 nos va a dar un valor negativo, por lo que se espera que el acarreo sea 0 y el valor de la resta va a ser EE en valor hexadecimal. Como se puede ver, se ha realizado y el acarreo es negativo, lo que nos dice que hay un resultado negativo, por lo cual ahora
le sacamos su complemento, haciendo nuevamente una resta con sub LW. Pero esta vez K va a ser el valor de 0. El valor de 18, es decir, la magnitud de menos 18, va a ser 12. Ese es el valor esperado. Las banderas pues cambiarán dependiendo de la operación. Pero aquí lo importante es obtener la magnitud correcta para después volverlo a utilizar. Como se puede ver, ahora tenemos el valor adecuado en el acumulador 2, es decir, la magnitud de menos 18. Ahora vamos a hacer la resta nuevamente del valor que tenemos, 18. Y al K lo vamos a asignar como 14. Por lo cual nos va a dar un valor de menos 4. Es decir, FC. Como se puede ver, FC ha caído en el acumulador. Hay un acarreo medio, pero C sigue siendo negativo. Bueno, perdón, C sigue siendo 0, ya que el resultado es negativo. Nuevamente sacamos un complemento. Esta vez es más sencillo de visualizar, ya que la magnitud es 4, por lo tanto aquí el hexadecimal va a ser 4. Ahora vamos a realizar la última resta negativa. Vamos a volver a utilizar la magnitud del acumulador 4. Todo esto con las funciones sub LW, como se había pedido en la descripción del programa. Y bueno, realizamos la resta. Vamos a cargar acá con 2, por lo cual nos va a dar el resultado menos 2, es decir, FE, con un acarreo negativo, con un acarreo 0, perdón. Ya se ha realizado la resta, por lo tanto tenemos el valor esperado, FE, y el acarreo es 0. Las banderas nuevamente Z porque es distinto de 0, y de C porque al realizar la operación no hay ningún acarreo intermedio. Ahora, para comprobar que sí es una resta negativa y que se ha hecho correctamente, vamos a sacar el complemento y nos va a dar 2 como valor hexadecimal. Muy bien, se ha realizado todo el programa, todas las restas, y mandamos un goto a limpiar nuevamente el acumulador. Como se puede ver aquí, lo limpiará. El acumulador ha quedado limpio y todas las banderas se han modificado, que en este caso es 0, porque ahora sí ha habido un valor 0 al realizar la instrucción. Y eso es todo del ejercicio 3. Ahora se va a proseguir a explicar el ejercicio 3.2. Cerramos el ejercicio actual, que es el 3.1, y abrimos el 3.2. Bueno, ya lo hemos agregado a los archivos del proyecto y vamos a cerrar esta ventana para abrirlo. Listo, aquí se encuentra el ejercicio 3.2 que dice: realice 3 restas positivas y 3 restas negativas usando aquí es WF. Esta vez se va a usar la instrucción sub WF. Vamos a restar al registro el valor de W. Y esta vez, para que sea más fácil de visualizar, he agregado aquí la columna de decimal. Bueno, ahora voy a ensamblar el programa y se hace ensamblado adecuadamente. Nuevamente se ha definido el PIC 16F887 y se han establecido sus palabras de configuración iguales a la anterior. Nuevamente limpiamos el puerto C, nos movemos al banco 3, limpiamos los ANSEL, nos movemos al banco 1, limpiamos el puerto C para que no haya ningún problema ni salga un valor no deseado, y nos movemos al banco 0 para empezar a usar los puertos. Esta vez sí utilizaremos el puerto C.
Entonces corremos las instrucciones. Ansel todavía tienen valores y se van a ir limpiando. Trice está por acá arriba. Bueno, también se ha limpiado. Y ahora sí utilizamos los puertos. Limpiamos el acumulador, ya se ha limpiado. Aquí está el trice, limpio también. Y esta vez lo primero que vamos a hacer es asignarle el valor de 155 al acumulador para después pasarlo al puerto C. 155, como se puede ver, y lo movemos al puerto C, que ahorita tiene un valor de 0. Ya está, 155. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle el valor de 14 al acumulador para empezar a hacer las restas. Ya he asignado el valor de 14 y ahora se va a restar 155, que es el valor que tiene el puerto C, menos 14, el valor del acumulador, y nos va a dar 141. Este valor se va a guardar en el puerto C. Se ha guardado y tiene el valor de 141. Como se puede ver, es un acarreo positivo. Bueno, es un acarreo 1, por lo tanto es positivo. No hay acarreo intermedio y el resultado no fue 0, por lo que Z también es 0. Ahora a continuación lo que se va a hacer es el resultado que tenemos en el puerto C, 141, le vamos a restar nuevamente el valor del acumulador. Este no lo hemos movido, por lo tanto nos va a dar un valor de 127. Nuevamente con un acarreo en 1, un acarreo medio en 0 y un Z en 0. Acarreo en 1, acarreo medio en 0 y Z en 0. Los estatus también se han modificado. Acarreo positivo y 127. Se hace la tercera resta positiva, 127, que es el valor que tenemos en el puerto C, menos 14, el valor del acumulador, nos va a dar 113, con un acarreo positivo, un acarreo medio, también de 1, y un Z0. Las banderas se van a modificar de esa forma. Z0, las demás en 1. Y las banderas también se han modificado. El valor, 113. Ahora vamos a realizar las restas negativas. Esta vez, para hacer una resta negativa y seguir utilizando el valor en el puerto C, que es de 113, vamos a restar un valor mayor, como es F menos W. Para que salga un resultado negativo, W tiene que ser mayor al valor que tenemos en el registro. Por lo tanto, 155 es mayor a 113 y ese es el valor que vamos a utilizar. Y cargamos el valor de 155 al acumulador. 155. Lo restamos y nos va a dar un valor, bueno, un acarreo negativo, un resultado negativo. Por lo tanto, el acarreo va a ser 0. El acarreo intermedio también va a ser 0 y el resultado, aunque es negativo, no es 0, por lo tanto Z también va a dar 0. El resultado que vamos a obtener va a ser de menos 42. Hemos realizado la operación y se ha guardado en el puerto C. Sin embargo, aquí no aparece que es el valor que queríamos, que es el de menos 42. Pero nuestro acarreo sí es negativo. Esto es porque este decimal solamente nos está dando el valor decimal de este binario, pero no está contando el acarreo que tenemos aquí, más bien que no tenemos, que es de 0. Por eso este valor como tal no es el correcto del que tenemos aquí, no es la magnitud, simplemente está diciendo que es un valor
que al hacerle el complemento nos va a dar la magnitud de este, pero que es negativo por este acarreo. Esta vez no vamos a hacer complemento del valor obtenido. Vamos a restar directamente menos 42. Este binario que tenemos aquí se lo vamos a restar al valor que tenemos en el acumulador, que es de 155. Por lo tanto va a ser menos 42 menos 155 y nos va a dar un valor de menos 197. Acarreo negativo, acarreo 0. Pero aquí va a pasar algo curioso. Vamos a proseguir a realizar la operación y nos va a dar que el acarreo va a ser positivo. Va a haber un acarreo medio 0 y nuevamente el resultado no es 0, entonces va a ser Z0. Acarreo positivo. Pero nuestro resultado es negativo. Esta vez el acarreo no nos está diciendo que es negativo. Esto pasa porque el valor que tenemos aquí, o que teníamos aquí, de hecho es el que tenemos aquí ya que se guarda en el acumulador. El valor que tenemos aquí es de 214, el cual es mayor a 155. Eso quiere decir que cuando restamos 214, cuando hicimos esta operación, lo que restamos fue 214 menos 155. Ya que no incluimos el acarreo, pues no se sabe, el programa no sabe que es una cifra negativa. Entonces está realizando la operación que va a dar positiva, 59, no menos 197. Sin embargo, cuando realizamos el complemento, nos damos cuenta que en realidad sí realizó las operaciones correctamente. En este caso lo guardamos en el acumulador para realizar el complemento de este valor que obtuvimos al realizar la operación. Por eso aquí está guardado en el acumulador el resultado, al cual le vamos a hacer la operación de sub LW con 00 para que haga el complemento del valor en el acumulador, el complemento a 2. Ya realizado el complemento, ya obtenido la magnitud, la cual como podemos ver es 197. El 197 que estábamos esperando que realizara, que se obtuviera al realizar la operación. Ahora lo que vamos a hacer es mover este valor nuevamente al puerto C y después darle otro valor al acumulador para realizar la tercera resta negativa. Ya lo hemos movido y ahora vamos a cambiar el valor del acumulador a 253 para realizar nuevamente la resta, una resta negativa. 197 es menor a 253, por lo tanto nos va a dar un resultado negativo, es decir, un acarreo negativo, un acarreo medio también, bueno, un acarreo en 0, un acarreo medio en 0 y un Z en 0. Todos en 0 y nos ha dado el valor. Vale, todavía no ha realizado la operación, apenas se le pasó el valor que queríamos. Y ya tenemos nuestro valor, 56 en el acumulador, en el cual se le realizó el complemento. El valor anterior fue el resultado, pero negativo, por eso nos daba aquí 200, porque no era el valor como tal, sino un valor, el representativo de que era el negativo, por eso en el acarreo nos daba 0. Pero ya que le sacamos el complemento, podemos verificar que la magnitud era correcta y el signo también era correcto, era negativo. Ahora nos dio un valor de 56. Bueno, esta operación es extra. Cargamos el acumulador con otro valor, con 253, y este lo pasamos al puerto C. Pero ya que no vamos a realizar otras restas, pues nos regresamos al principio del programa, donde limpiamos el acumulador. Y así termina el ejercicio 3.2, con las 3 restas positivas y las 3 restas negativas, y con esa pequeña aclaración sobre por qué nos dio un acarreo en 1 cuando el resultado era negativo. Hola, mi nombre es Saúl
y yo voy a presentar los ejercicios 4 y 5 de la práctica 0, ya que mis compañeros ya presentaron los ejercicios 0, 1, 2 y 3 correspondientes a la misma práctica. Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo número 4, el cual es el uso de el simulador Stimulus. Este es el ejemplo que se muestra en la práctica con mis comentarios, los cuales pues es muy fácil el funcionamiento de este programa. Lo que hace es el desplazarnos al banco 3, limpiar los registros ANSEL, desplazarnos otra vez al banco 0, limpiar el por B, pasarnos al banco 1, hacer el por B como salida, volvemos al banco 0 y comenzamos con nuestra secuencia de condicionales ocupando las instrucciones BTFSS y BTFCC. La primera nos condiciona que si el bit de nuestro registro 0x07, es decir, el por C, nuestro bit 0 se encuentra en 1, va a saltar una instrucción, o sea, va a irse automáticamente a BTFSS, a BTFSC, disculpen. Si no, va a continuar con la instrucción MOVLW. Al caso contrario, la instrucción BTFSC dice: si nuestro pin 0 del puerto C se encuentra en 0, va a saltar una instrucción, o sea, va a irse automáticamente a mostrar el resultado del acumulador al puerto B. Y si no, va a automáticamente a seguir con la siguiente instrucción, que es colocar en el acumulador el valor 0x55 para posteriormente desplazarlo al puerto B. Como ya se comentó al principio, si el bit 0 del puerto C se encuentra en 1, el puerto B va a sacar 0x55, y si el bit 0 del puerto C se encuentra en 0, el puerto B va a sacar el valor de 0x. Ocupando el stimulus, vamos a colocar nuestro primer caso, que es colocar en alto el pin 0 de nuestro puerto C. Actualizamos el valor, cargamos el programa y hacemos ejecución de paso a paso. Vamos a mostrar que al principio, como siempre, nos vamos a encontrar en el banco 0, después vamos a pasar al banco 1 para posteriormente pasarnos al banco 3. Observamos que aquí al lado se encuentran nuestros registros ANSEL y van a ser modificados. El registro ANSEL inferior con el valor de 0x00 y nuestro registro ANSEL superior con el valor de 0x00. Todo esto para que los pines que son analógicos se conviertan en digitales. Continuamos y nos desplazamos al banco 0. Vamos a limpiar el por B para posteriormente limpiar, a hacer que nuestro puerto B funcione como salida, limpiando el tris B. Automáticamente que el tris B es actualizado, nos muestra que el por B va a mostrar 00 como salida, y posteriormente vamos a empezar con nuestras condicionales. En este caso, como nuestro valor es 1, entonces automáticamente va a saltar dos instrucciones, va a irse a la función
a la instrucción BTFSC. Como no es 0, va a saltar una instrucción, va a colocar 0x55 en el acumulador y lo va a pasar automáticamente al por B. Entonces vamos a ver que en nuestro por B tiene que mostrar el valor de 0x55, que es claro lo que se muestra aquí. Ahora bien, si actualizamos ahora el pin 0 del por C como bajo, vamos a ver que, bueno, gracias a la instrucción goToCheca, lo único que vamos a estar ejecutando constantemente es la sección de las condicionales. Claro está que como nuestro valor ahora es 0, va a saltar, va a seguirse a la siguiente instrucción, que es colocar en el acumulador la literal 0xa. Va a pasar a la siguiente instrucción, que es BTFSC, lo cual nos va a decir que sí, que nuestro pin 0 se encuentra en nuestro pin 0 del puerto C se encuentra 0, por lo tanto va a saltar una instrucción, va a irse a move WF, por lo tanto va a colocar el valor de 0xa en el puerto B. Vamos a confirmarlo y se muestra que nuestra simulación funciona correctamente. Ahora bien, vamos a pasarnos a lo que es el ejercicio 5. El ejercicio 5 de la práctica 0, el cual yo dividí en dos partes para que se pudiera explicar con ejemplos las instrucciones que no se contemplaron en los ejercicios anteriores. Vamos a minimizar este. Vamos a remover este archivo y vamos a agregar el correspondiente al ejercicio 5. Que se encuentra aquí. Este ejercicio es una serie de operaciones, las cuales ya bien que se guarden en el registro 0x20, que en nuestro caso está asociado con la palabra R-op, o bien que se guarden en el acumulador. Vamos a ensamblar nuestro código para ejecutarlo paso a paso. Lo que se va a hacer al principio es colocar el valor de 0x0f en el acumulador. Ya se colocó, para después desplazarlo al registro 0x20 a la palabra ROP. Como se ve en nuestro registro 0x20 se encuentra el valor de 0x0f. Continuamos. Ahora vamos a colocar el valor de 0xf0 en el acumulador y vamos a hacer la operación lógica AND entre nuestro valor guardado en el registro 0x20 y con lo del acumulador, que es el valor de 0xf0, para que todo esto se guarde en el registro 0x20, lo cual es un valor de 0, ya que si nosotros consideramos un valor de f0 and 0f, el valor es 0x00. Vamos a desplazar ahora el valor de move de 0xff al acumulador, para posteriormente hacer la operación lógica OR con lo contenido en el registro 0x20 y se va a guardar ahí mismo.
como se muestra, OR de 0xff con 0 me va a mostrar el valor de 0xff. Vamos a desplazar ahora la literal 0x01 al acumulador. Vamos a hacer la operación de la hora exclusiva con el valor contenido en el registro 0x20. Como se ve, el resultado es el valor de 0xfe, el cual se muestra en el registro 0x20. Vamos a incrementar en 1 con la instrucción incf, lo cual nos va a mostrar el valor de 0xff. Aquí está. Y posteriormente vamos a hacer el complemento a 1 de nuestro valor del registro 0x20 y se va a guardar ahí mismo, lo cual va a ser 0x00. Después vamos a decrementar en 1 para que volvamos al valor de 0xff, ya que no existe un valor previo al 0x00, por lo tanto va a retornar al valor superior, como se muestra a continuación. Aquí está el valor en el registro 0x20, es decir, en nuestra palabra ROP es 0xff. Posteriormente vamos a saltar un ciclo de máquina que es el uso de la instrucción NOP, la cual no hace nada, simplemente que nos hace esperarnos un ciclo de máquina. No hubo ningún cambio. Ahora vamos a pasar la literal 0xff a nuestro acumulador. Ya se encuentra en nuestro acumulador y vamos a hacer la respectiva operación AND de nuestro valor 0xff con el valor de la literal 0xaa, y el resultado es 0xaa. Después, posteriormente vamos a hacer el uso de la instrucción IOR LW, es decir, la operación OR del valor 0xaa con la literal 0x55, con la literal 0x51, el cual nos va a entregar el resultado de 0xfb, el cual se guarda en el mismo acumulador, para posteriormente ocupar la instrucción la OR exclusiva LW, es decir, la operación lógica XOR con el valor 0xfb y la literal 0xfa para darnos el resultado de 0x01. Y ese valor se va a desplazar posteriormente a nuestro registro 0x20. Vamos a decrementar en 1 el valor y vamos a ocupar estas dos condicionales que nos dicen: si se decrementa en 1 y nuestro valor es 0, se va a saltar una instrucción, si no va a continuar con la siguiente instrucción, y la instrucción incfsz, que nos dice que si se incrementa en 1 el valor que contiene el registro deseado, y si el resultado es 0, va a saltar una instrucción, si no va a continuar con la siguiente instrucción. Entonces, ahorita que decrementemos en 1, va a mostrarnos el valor de 0, va a saltarse al
a la instrucción INC-FSZ para incrementarse en 1, el valor claramente no va a ser 0, por lo tanto va a continuar con la siguiente instrucción, que es colocar la literal 0xA en el acumulador y eso pasarla a nuestro registro 0x20. Vamos a ver, decrementamos, aquí claramente se saltó esta instrucción, pasamos a la instrucción INC-FSZ y vamos a hacer instrucción 1 a 1 para posteriormente mostrar el valor de 0xA y regresarnos a nuestro inicio. Ahora bien, si descomentamos estas dos líneas, vamos a ver que a pesar de nuestro resultado anterior, que es 0x01, que se pasó al registro 0x20, va a colocarse en el acumulador el valor de la literal 0xFF y se va a pasar esto al registro 0x20 para posteriormente continuar con las condicionales. En este caso, al decrementar en 1 el valor no va a ser 0, por lo tanto va a seguir con la siguiente instrucción, pero el valor nunca va a ser alterado porque el resultado se va a guardar en el acumulador. Después va a incrementarse en 1. Claro está que nosotros ocupamos si decimos que 0xFF le sumamos un 1, automáticamente va a colocar el valor de 0x00, por lo tanto el valor va a ser 0 y nuestra instrucción va a saltar una instrucción y va a colocar el valor automáticamente de 0xCC en nuestro registro 0x20. Vamos a comprobarlo. Como ya vimos, ahorita va a pasarse el valor de 0x01 a nuestro registro de propósito general. Después va a pasarse el valor de 0xFF un error. No ensamblé el código correcto, por lo tanto al ejecutarlo otra vez se saltó esas líneas, pero como ya se puede ver, ahora sí se colocó el valor de 0xFF en nuestro registro 0x20. Cuando se haga la instrucción de decfSZ, va a seguir con la siguiente instrucción, va a colocar el valor de 0xCC en el acumulador para después incrementar en 1, va a irse automáticamente a la instrucción de move wfroc y en nuestro registro se muestra el valor de 0xCC. Eso es correspondiente a las instrucciones, el uso de las instrucciones AND, WF, IOR, WF, XOR, WF, INC, F, COM, F, DEC, F, NOP, AND, LW, IOR, LW, XOR, LW, DEC, FSZ y INC, FSZ. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda parte del ejercicio 5. Aquí se va a mostrar el uso
de las instrucciones bit set file, o sea BSF, BCF, RLF, RRF, BTFSC y BTFSS. Al principio lo que se va a hacer es el cargar el valor de 0xdf al acumulador, pasarlo a nuestro registro de propósito general, el valor 0x20 que corresponde a la palabra r-op. Después se va a colocar en 1 el bit 5 de nuestro registro para que nos dé el valor de 0xff. Después se va a colocar el valor de 0 en nuestro registro 7. Se va a colocar 0 en el bit 7 de nuestro registro 0x20, dando el valor de 0x7f. Después se va a recorrer a la derecha un bit y se va a guardar en el mismo registro, dándonos el valor de 0xfe, ya que vamos a observar que nuestra bandera C siempre ha estado en 0. Posteriormente se va a hacer un corrimiento a la derecha de nuestro mismo registro y se va a guardar en el acumulador. Se ocuparon otros dos registros ocupando la directiva cblock 0x20 que corresponde a ROP. El valor de 0x21 va a comprender a la palabra r-reg y 0x22 a la palabra r-result. Lo cual se va a guardar en el habíamos quedado que íbamos a hacer el corrimiento a la derecha para posteriormente esto que se almacene en el registro 0x21 y después se va a pasar el valor que contiene ROP, que es el registro 0x20, al acumulador y se va a hacer la resta de el valor que contiene el registro r-reg menos lo que contiene el acumulador, que es el valor que contiene el registro ROP, que en este caso va a ser 0xfe, y posteriormente se va a hacer un ejemplo que se hizo en clase, el cual comprende que si el resultado de la resta es un valor negativo, entonces se tiene que mostrar el valor absoluto del resultado, lo cual se va a hacer con dos instrucciones distintas, que es la BTFCC y la BTFSS. La segunda nos va a ahorrar más líneas de código como se mostró en clase. Vamos a ensamblar nuestro código y vamos a ver que primero se va a cargar en nuestro registro el valor de 0xdf. Después este va a pasar a nuestro registro ROP. Después se va a colocar en 1, nos va a mostrar el valor de 0xff. Después nos va a mostrar el valor de 0x7f. Vamos a hacer el recorrimiento. Claro está que nuestra bandera C está en bajo, entonces cuando se desarrolle el corrimiento a la izquierda va a desplazar el 0 al bit menos significativo, dándonos el siguiente valor, que es el valor de 0xfe. Después, como nuestra bandera aún sigue estando en 0, va a hacer el corrimiento a la derecha
de ese valor, mostrándonos el valor de 0x7fe, el cual se va a guardar en nuestro acumulador para posteriormente pasar al registro 0x21, y esto y después el valor que contenía el valor R, el registro ROP, va a pasar a nuestro acumulador, que es el valor 0xfe, para posteriormente hacer la resta de lo que contiene el acumulador, que es 0xfe, o sea 254, y la resta que con el valor que contiene nuestro registro R-reg, que es el valor de 127. Por lo tanto, va a guardarse en el acumulador la resta de 127 menos 254, lo que es un valor negativo. Por lo tanto, nosotros sabemos que cuando una resta es negativa, en nuestra bandera C va a colocarse en 0, por lo tanto va a decir nuestra operación, va a preguntar si nuestra bandera C, o sea el bit 0 de el registro 0x03, o sea el registro status, se encuentra en 0, nos va a decir que sí. Entonces va a hacer el complemento a 2 mediante la resta del valor 0x00 con lo contenido en el acumulador, para posteriormente mostrarlo en el resultado. Como se ve, nuestro valor es 0x81. Posteriormente esto va a pasarse a la instrucción para hacer el complemento a 2, y esto se va a pasar a nuestro resultado, que es el registro 0x22, que es el valor de 127. Que claro está que 127 menos 254 es menos 127, y si se desarrolla el complemento, el resultado es 127. Ahora, si comentamos estas instrucciones, y descomentamos estas, claro está que el número de instrucciones ha disminuido, por lo tanto vamos a tomar menos ciclos de máquina el ejecutar esta instrucción. Ensamblamos de nuevo y continuamos para observar que cuando se desarrolla la resta, vamos a pasar a nuestra instrucción btfss como nuestra bandera C del registro status se va a encontrar en 0, va a seguir con la siguiente instrucción, ya que esta instrucción solo salta una instrucción si el bit que se especifica es 1, por lo tanto no va a hacer eso, va a simplemente seguir con la siguiente instrucción, y después va a mostrar el valor, que es 0x027, el valor de 127 en decimal, o 0x7f en el registro 0x22. Como se ve, el valor no cambió, ya que es el mismo, por lo tanto nuestra operación fue correcta.
Bueno, esto es todo de mi parte, y con este ejemplo da concluido el video correspondiente a nuestra práctica 0.